Hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos a su prédica dominical del día de hoy. Hermano, quiero hacerle hoy una pregunta, amigo o amiga. Mire, ¿está usted segura de que cuando usted muera va a ir al cielo? El Señor Jesucristo vino a eso, amigo o amiga. Mire, ¿sabía usted cómo se iban al cielo las personas antes de que viniera el Señor Jesucristo? Ellos se iban al cielo, amigo o amiga, mire, como viendo hacia el futuro, hacia un Salvador. Dios les pedía que inmolaran un cordero, derramaran y captaran su sangre y la depositaran en un altar, como sinónimo, ¿verdad? Como un tipo de Cristo futuro, que esa sangre cubría sus pecados de ese momento. Y mire, de esa manera se iban al cielo. Ahora Dios envió a su Hijo Jesucristo y un solo sacrificio, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, es suficiente para que usted y yo podamos ser salvos. El Señor mandó, ¿verdad?, a su Cordero a la tierra a morir en una cruz. Y esa sangre que cubre todo pecado ahora nos salva y nos lleva al cielo. Solamente aceptando a Jesucristo como nuestro Cordero, como nuestro Salvador personal, nosotros, como viendo hacia el pasado a ese Mesías, podemos ser salvos por su gracia. Mire, Dios dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Antes de que viniera Cristo, inmolaban ese Cordero y las personas, hermanos, amigo o amiga, eran salvos como viendo al futuro, como ese tipo de Cristo. Ahora nosotros podemos ser salvos por su gracia, como viendo al pasado, como viendo a ese Cordero que Dios nos envió. Usted puede ser salvo en este momento, aceptando al Señor Jesucristo como su Salvador, como ese Cordero pascual que se dio a sí mismo y que murió para el perdón de todos nuestros pecados. Simplemente tiene que hacer una oración a Dios, como lo dice Mateo 6, cerrada la puerta de tu habitación, ora a Dios y usted puede decirle: Señor, en este momento me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de todos esos pecados cometidos, pasados, presentes, futuros, y acepto a Jesucristo como el Salvador de mi vida. Pídele a Dios que Él more en tu corazón a partir de hoy, y el Espíritu Santo entrará en ti y te ayudará a nacer de nuevo y a comenzar una nueva vida en Cristo. Si es así, amigo o amiga, si has hecho esta petición en oración sinceramente y te has arrepentido, has pedido a Dios que te perdone todos
tus pecados. Escríbeme y mira, te podré dar literatura que pudiera ayudar a tu crecimiento espiritual y apoyarte y recomendarte una iglesia a la cual pudieras asistir. Dios te bendiga si has hecho esta oración. Vamos a pasar ahora, mis hermanos, a su prédica dominical. Vamos a pedir dirección a Dios para que Él sea el dador de la palabra. Omnipotente Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por permitirme nuevamente estar aquí para compartir tu palabra con mis hermanos, con mis amigos, con mis amigas, con todo aquel que esté viendo este video. Señor, yo te pido por todos aquellos que puedan verlo y que les bendigas a ellos en sus vidas, a sus familias. Señor, yo te pido que tú nos des el alimento espiritual el día de hoy. Quítame de en medio, Señor. Sé tú el dador de tu palabra. En Cristo te lo pido. Amén. Miren, hermanos, hoy traigo una prédica basada en Amós 6.1. Amós 6.1. Mire, abra su Biblia, por favor, mis hermanos, ahí en Amós 6.1. Disculpe, mi hermano, que no le haya avisado desde la semana pasada, ¿verdad? Para que usted tuviera tiempo de encontrar el libro de Amós. Mire, leamos ahí en Amós 6.1. No los veo, hermanos, no los veo. Pero así como están, hermanos, cansados y abatidos todos, hermanos, leamos Amós 6.1. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Quiero hablar, hermanos, esta vez de esta primera frase del versículo. Ay de los reposados en Sión, los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Mire, el profeta Amós tiene un estilo muy pintoresco, hermanos. Usa muchas ilustraciones, así como el Señor Jesucristo enseñaba con ilustraciones y parábolas en sus enseñanzas. Amós fue un profeta, fue contemporáneo de Isaías. Su ministerio tomó lugar durante los reinados de Jeroboam II en Israel y de Usías en Judá. El capítulo 6 del libro de Amós tiene una advertencia, hermanos, contra la opulencia, la indolencia y la indiferencia. Y mire, y el primer versículo tiene una advertencia más contra su pueblo Israel. Nos dice: ay de los reposados en Sión. Esto nos expresa el profeta Amós. Ay de los reposados en Sión. Dios le había dado una posición única en ese momento al pueblo de Israel. Mire, los había elevado a una mención especial. Son llamados la niña de los ojos de Dios. Es su pueblo escogido y Dios nunca les promete esto a Israel. Nunca los va a abandonar. Todas sus promesas hacia Israel se han cumplido hasta nuestros días.
De hecho, todo lo que sucede en el mundo, aún esta pandemia, gira alrededor de lo que le sucede a Israel. Israel es el reloj profético de Dios. Existen en la Biblia promesas escritas únicamente para ellos y promesas escritas para nosotros los gentiles. Necesitamos discernir, hermanos, hermanas, amigos, con sabiduría cuáles eventos son para Israel y cuáles eventos son para los gentiles. Y para esos gentiles también nacidos de nuevo. Mire, hermanos, no confundirnos y no estar esperando en falso promesas que son solo para los judíos. De algunas de estas promesas hablaremos posteriormente, hermanos, y es de donde se derivan y se crean las falsas doctrinas en las iglesias. Dios nunca se dará por vencido con Israel, y más vale que nosotros, hermanos, tampoco lo hagamos. La Biblia dice que debemos de evangelizar primeramente al judío y luego al griego. Mire, Dios no se da por vencido ni con Israel ni con nosotros. Gloria a Dios por eso, hermanos. Pero en los días del profeta Amós, Israel había alcanzado una medida de paz, de prosperidad, de abundancia. Estaba reposado, estaba relajado y estaba disfrutando la opulencia que Dios le había provisto. Estaban, hermanos, haciendo lo que llamamos dejarse ir en punto muerto, poner el vehículo en neutral, nadando de muertito, hermanos, siguiendo únicamente la corriente, durmiéndose en sus laureles. Mire, estaban viviendo de sus éxitos pasados, de lo que ya habían hecho en el pasado, pero no estaban haciendo nada en preparación para el futuro. Y mire, hay aquí varias cosas que quisiera compartirles, comparando lo que estaba viviendo Israel en los tiempos de Amós con lo que está pasando ahora en estos tiempos que vivimos, en aspectos como la iglesia, como cristianos bautistas, como individuos y como denominación bautista. Mire, voy a hablar un poco del movimiento bautista en México. El movimiento bautista en México no tiene sede, no tiene jerarquía, no tiene papa. Mire, mis nietos me dicen papa. Estoy tratando de que me digan excelencia o su santidad, pero simplemente no agarran la onda, hermanos. Mire, en el movimiento bautista no existen grandes ni pequeños. Pero es obvio que en México está pasando algo con el cristianismo que nunca habíamos visto o que nunca habíamos palpado. Esto no sucedía hace 30 o 40 años. La última vez que repartí cartas, hermanos, a las iglesias, repartí solamente aquí en la ciudad de Irapuato a 105 congregaciones, hermanos. Y mire, y es una ciudad chica de 600,000 habitantes. No quiero imaginar cuántas habrá en ciudades más grandes. Y todo gracias a la misericordia de Dios. Pero más nos vale, hermanos, que nos demos cuenta que Dios es el que nos ha traído hasta este punto del cristianismo en México. Dios nos ha usado para tener lo que tenemos ahora. Hemos disfrutado de
décadas para predicar sin problemas, para evangelizar, para ganar almas, para entrenar obreros, para levantar iglesias libremente. Algunos de los que estamos aquí y de los que nos ven, hemos tenido el privilegio de ver crecer a una iglesia y verla convertida ahora en lo que son hoy en día. Me atrevo a decir algo que creo que es cierto, hermanos. Pienso que la Iglesia Bautista Monte Sión en la Ciudad de México es la iglesia bautista más grande del mundo. Únicamente el año pasado bautizaron a 20,000 personas en la Ciudad de México. Y mire, y si no lo es, posiblemente no tarde en serlo. Y esa iglesia, hermanos, no hace absolutamente nada diferente de lo que hacemos nosotros aquí y ahora. Multitudes de personas están siendo bautizadas y alcanzadas diariamente en este país, México. ¿Recuerda usted esos tiempos cuando los misioneros no se exportaban desde México? Mire, hace años no había misioneros mexicanos en el mundo. Y ahora hay cientos de misioneros de mexicanos en el extranjero. Está siendo nuestro momento y nuestro tiempo, gracias a Dios. Pero más vale, hermanos, que no nos reposemos en Sión. Yo creo que de vez en cuando debemos de tocar esa alarma, echarnos agua fría a nosotros mismos y despertar a la realidad de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido y de lo que podría suceder y de lo que debería de suceder, y no dormirnos en nuestros laureles, ni vivir de éxitos pasados. Mire, lo que sucedió y pasó. Y ahora es tiempo, hermanos, de como iglesia trabajar para un fin común y ganar más almas para Cristo. Más vale que no supongamos que ha sido siempre así y que así siempre será. No debemos de suponer que Dios siempre prosperará su obra y que siempre así de reposados que estamos, Dios lo seguirá haciendo así. No debemos de suponer que Dios tiene forzosamente que hacerlo nuevamente. Mire, son tiempos difíciles, hermanos. Ahora competimos con toda clase de tecnología y de desinformación. Y por si fuera poco, hermanos, de una existente pandemia, ¿verdad?, que nos azota a todos y en cada momento, donde todo se ha frenado hasta la divulgación de su palabra. Si pensamos que Dios hará esto o aquello sin esforzarnos, mire, eso es presunción. Y recuerde que hay un versículo que dice que antes de la caída viene la soberbia. Cualquier iglesia, por poderosa que sea, por grande que sea, por fuerte que sea, está a solo unos pasos, hermanos, hermanas, de irse para abajo. Si no se esfuerzan, si no trabajan sus miembros. Y esto lo digo, hermanos, porque me impactó saber hace algunos días que una iglesia formidable, una iglesia inigualable en su tiempo, enorme la iglesia, hirieron al pastor. Y ahora en pocos meses la iglesia se redujo a nada. Todos lamentamos ver a un cristiano grandemente usado por Dios tener que abandonar su puesto, y a veces con mucha pena y vergüenza. Es doloroso verlo, hermanos. Nuestra posición, mis hermanos, no está tan segura como a veces pensamos. Mire, no estoy hablando, por supuesto,
de nuestra salvación o del amor de Dios o del Espíritu Santo que nos fue dado. Estoy hablando de la bendición de Dios sobre nosotros, como iglesia, como predicadores, como siervos de Dios, como ganadores de almas, como cristianos individuales. Ay de los reposados en Sión, dice su palabra. Y mire, déjeme contarle, déjeme decirle de 4 cosas sobre los reposados en Sión. Primera, no debemos de reposar sobre lo que ya hemos logrado, hermanos. Nunca debemos de considerar ninguna victoria como final. Nunca debemos de suponer que ya ganamos, que ya llegamos, que ya la hicimos. En esta vida, una victoria solo da lugar a la siguiente batalla. Nuestra victoria final, mis hermanos, no será segura hasta que lleguemos al cielo. Estamos en guerra, ganaremos muchas batallas, pero la derrota está solo a un paso de estancarnos, de reposarnos, de relajarnos, pensando en nuestras victorias pasadas. Mire, hermano, hermana, es cuestión de que cada día, cada semana, cada mes, cada verano, cada ruta que se abre, cada clase de escuela dominical, cada sermón, cada lección de escuela dominical, cada programa de ganar almas, cada himno especial, debemos de mantener siempre la misma intensidad y la calidad de los programas. Debe de ser siempre la mejor, la misma o mejor. Esto nos mantendrá un futuro brillante, pero solamente en Cristo. Y necesitamos para esto, hermanos, la ayuda de todos los hermanos y las hermanas. No podemos darnos el lujo de reposarnos en Sión, de depender de ese pasado glorioso. No vivas en el pasado, no anheles el pasado. Un pasado ilustre no garantiza un futuro brillante. Ay de los reposados en Sión. Segundo punto. No debemos reposar en lo que están haciendo otros. Mire, sí, gracias a Dios, hermanos, por las grandes iglesias y ganadoras de almas. Pero pertenecer a una iglesia ganadora de almas no es suficiente. Ser parte de un programa de ganar almas no es suficiente. No daremos cuenta a Dios de lo que hizo esa iglesia. Mire, abra Romanos 14:12. Romanos 14:12, hermanos, y veamos qué nos dice ahí la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en Romanos 14:12 que de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Mire, hermano, que yo haya pastoreado una iglesia ganadora de almas no contará. Que yo pertenezca a una iglesia, ¿verdad?, de almas y muy ganadora de almas, no contará. Que yo haya predicado sermones acerca de ganar almas, miren, hermanos, no contará. O que yo haya predicado sermones de inspiración de la Biblia, mire, eso tampoco contará. Lo único que contará es que yo personalmente tenga fruto, y fruto que permanezca. En sus últimas horas en la tierra, Cristo estaba dando instrucciones a sus discípulos, y especialmente a Simón Pedro. En Juan 21:21, Pedro preguntó a Jesús:
refiriéndose a su hermano, el apóstol Juan. Y mire, hermano, es fácil discernir el tono de voz de Pedro. Cristo le da instrucciones a Pedro y luego llega Juan y Pedro dice: ¿y qué de este? ¿Qué le pasaba a Pedro, hermanos? ¡Qué falta de cultura! No dijo: oh, mi Señor, ¿y qué de mi hermano Juan? Sino dijo: ¿qué de este? Y Jesús le dijo: ¿qué a ti? Sígueme tú. Si tú estudias el griego, hermano, Jesús dijo: ¿qué te importa? Gracias a Dios por todas las iglesias grandes y fuertes que hay, hermanos, y que existen en este momento en México. Pero eso a mí no me ayuda. Cierto que me anima, cierto que nos desafía, nos reta, pero yo voy a dar cuentas a Dios por lo que yo hice, hermanos, y no por lo que ellos están haciendo o hicieron. Si no tenemos cuidado, podemos llegar a la conclusión de que porque yo pertenezco a cierto tipo de iglesia, mire, estoy bien. Es peligroso depender de lo que hicieron o hacen otros. Pero, hermanos, también no es justo que un cristiano disfrute la labor de los cristianos obedientes y usted solo sea un pez muerto en la iglesia. A propósito, mi hermano, de peces muertos, una pregunta: ¿usted diezma y ofrenda fielmente a la iglesia? Mire, en una iglesia promedio, solo 3 de 10, hermanos, 3 de 10 ofrendan fielmente. A lo mejor aquí en esta iglesia la cifra aumenta a 4. Supongamos 5, hermanos, de 10. Esto quiere decir que si tú estás sentado en la banca de la iglesia y miras hacia tu lado derecho y ves hacia tu lado izquierdo, uno de ellos, 2, no diezma. Alguien dijo que 1 de cada 3 personas tiene problemas mentales, hermanos. Mira, si tú ves al de tu derecha y si tú ves al de tu izquierda y ninguno de los dos tiene los problemas mentales, bueno, pues creo que eres tú. No es justo, hermanos, que un cristiano que no es fiel en sus diezmos y ofrendas, asista a la iglesia y disfrute de la luz eléctrica, de las bancas, de las sillas, de la predicación, del consejo, la hermosa música, y simplemente no contribuya. Amén, mis hermanos. A propósito, ¿qué dice la Escritura acerca de esto? La Escritura dice: ¿en qué te hemos robado? No solamente dice en el diezmo, sino que dice en los diezmos. Me has robado en los diezmos. No solamente dice en la ofrenda, sino dice en las ofrendas. Mira, hagamos cuentas. Tu pago de la semana es de 2,251 pesos, supongamos. Y tú le das a Dios 225 pesos con 10 centavos. Inclusive los consigues en algún lado, los 10 centavos, para dárselos a Dios. Yo te digo: oye, hermano, cuando menos redondéale. Mira, hasta el Oxxo lo hace. Mira, una vez, hermanos, visitaron mi casa un grupo de pastores y yo no había llegado todavía.
y mi esposa lo recibió y les ofreció Coca-Cola, té, cerveza, qué sé yo, hermanos, no recuerdo. Y estaba platicando y salió el tema del seminario. Y uno de ellos comentó: lo que a mí no me gusta es que en el seminario ya permitieron que vayan carismáticos a capacitarse y también los de las asambleas de Dios, y se les permite entrar ahí como si nada y aprenden a hacer iglesias grandes. Mi esposa, muy reservada siempre y muy calmada y centrada, no pudo resistir y les dijo: lo que a mí me sorprende es que vayan bautistas al seminario y no aprendan a hacer iglesias grandes. Debemos de gozarnos, hermanos, del éxito que tienen otras iglesias, pero eso no es suficiente. Mira, si no ponemos ese cuidado, hermanos, podemos llegar a tener esa actitud de que dice: no te preocupes, pastor, mira, si tú no lo haces, alguien lo hará, que alguien más lo haga. Del que dice: hermanos, es que a mí no me toca hacer eso. En una iglesia, la escuela dominical se tuvo, hermanos, que reestructurar para que tuviera solo un maestro por clase. Mire, sin ayudante, ya que si había 2 maestros, había una tremenda tendencia a faltar y de que el maestro, uno de los 2, dijera: hoy no voy a ir a la escuela dominical. Al cabo, el maestro suplente puede dar la clase. Pero mira, el maestro suplente también decía lo mismo, pensaba lo mismo. Pero ahora, cada maestro tiene el número exacto de alumnos que puede cuidar solo. Y los maestros, así, no teniendo suplente, se han hecho más responsables. Porque si no van, nadie hay más que haga su trabajo. Por cierto, mira, donde Dios te puso para trabajar en la iglesia, tú eres el único, amén. Nadie puede sustituirte, porque nadie hará tu trabajo. Porque en la manera en como tú lo realizas, en como tú te desempeñas, tú tienes un diseño único e irreemplazable. Jonatán le dijo algo muy interesante a su amigo David en 1 Samuel 20:18. Abra su Biblia ahí en 1 Samuel 20:18. Nos dice: luego le dijo Jonatán: mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Mire, hermano, una pregunta. Cuando tu asiento está vacío en la iglesia, ¿quién te echa de menos, hermano? ¿Quién te extraña? Tu hermano pregunta: ¿cuánto hace que vino el hermano fulano? Y todo el mundo responde: pues no sé, yo no sé. Mire, hermano, otra pregunta. Mi hermano, ¿qué no se hace cuando tú no estás? Cuando fallas a la iglesia, ¿qué nos sucede cuando tú no estás en la iglesia? ¿Qué perdemos los demás cuando tú no asistes? Cuando tú no diezmas, ¿sufren las finanzas de la iglesia? ¿O la miseria que pones, nadie lo extraña? Cuando no cantas en el coro, hermano, hermana, cambia el tono de la música, mejora. Mira, cómo es afectado el espíritu de la iglesia cuando tú faltas. Hazte la pregunta, hermano, ¿mejora? O dicen: bueno, es que el hermano Frank
no vino hoy. Ay, qué bueno. O dicen, ¿llegó la hermanita tremenda? No, pastor, no llegó. Ay, qué bueno. Mire, hermano, hermana, solo pregúntate si lo que tú estás dando a la iglesia es bueno o es malo, o simplemente no es nada. Un matrimonio, hermano, se separó. Vivían en esas cabañas, ¿verdad?, aisladas en Estados Unidos, y ella descubrió un año después que su marido había muerto. Estuvo en la cama por un año ese marido muerto, sin que ella supiera que estaba muerto. Pregunta: si tú mueres, ¿cuántos meses o años van a pasar para saber que tú estás muerto? Lo que yo supuse, mis hermanos, cuando leí este artículo fue que, y son suposiciones, hermanos, suposiciones muy espirituales a las que llegué. Mira, cuando leí este artículo de esta persona que estaba muerta durante un año y no se habían dado cuenta, dije, bueno, a lo mejor el esposo apestaba igual de muerto que de vivo. 2, probablemente la esposa recibió los mismos besos de muerto que de vivo. Y a la tercera conclusión que llegué es que es posible que él contribuyera al mantenimiento de la casa lo mismo de muerto que de vivo. Hermano, yo le exhorto a que cumpla sus deberes cristianos mientras Dios nos esté llamando, hermanos, con cuerdas de amor. Mire, tercer punto sobre los reposados en Sión. Tercero, no debemos de depender de las buenas intenciones futuras. Hermano, haga planes, mire, sí, haga planes, hermanos, y más ahora que abran nuevamente las puertas, los templos. Pero lleve a cabo esos planes, hermanos. Tú estás pensando, tal vez voy a entrar a coro, voy a ayudar ahora sí en la escuela dominical, voy a dar una ofrenda a la iglesia, voy a hacerme responsable de dar una ofrenda a un misionero, voy a comenzar a diezmar, voy a dar mis primicias. Y sí, hermanos, sé que todavía lo estás pensando y dices, algún día lo haré. Lo siento, mi hermano, pero la intención, solamente con la intención no basta. De buenas intenciones, hermanos, está empedrado el infierno. Las buenas intenciones por sí solas, hermanos, nunca hicieron nada. Ninguna iglesia se ha hecho de buenas intenciones. Nadie tiene un buen matrimonio solo con buenas intenciones. Esas buenas intenciones solas, hermanos, nunca hicieron nada. Ninguna fortuna, hermanos, se ha acumulado sola con las buenas intenciones. Pero mire, abra su Biblia ahí en Primera de Crónicas 28:10. Primera de Crónicas 28:10 nos dice, mira, pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Mira,
qué buenas intenciones tienes, qué buen corazón tienes. Oye, mira, pero te recomiendo hazlo. Te recomiendo algo, hermano. Hazlo, por favor. Toma esas buenas intenciones y realízalas. Es como decir, casi llegué, casi comencé, casi le entré. Lo que te estoy tratando de decir y lo que te estoy diciendo, hermanos, es que no te debes de quedar con las intenciones solamente. Convierte esas intenciones en acciones que agraden a Dios. Y mira, Dios prosperará a ti y a tus hijos lo que nos resta de vida. Cuarto y último punto, mis hermanos, sobre los reposados en Sión. Ya vamos a terminar, mis hermanos. Mire, no debemos de dejar que lo que otros no hacen nos desanime. Sí, hermanos, si es correcto hacerlo, mire, no importa. No importa quién no lo haga. Si es correcto, usted debe hacerlo. Que nadie más lo está haciendo, esa no es excusa para que no lo haga. El que sabe hacer, hermanos, lo que es bueno y no lo hace, dice la palabra, le es pecado. La desobediencia de otro no es excusa para que yo no lo haga. Es más, mis hermanos, si alguien más no lo está haciendo, es más urgente que yo lo haga. Que nadie obedezca la ley, mis hermanos, no hace menos ligera mi infracción de la ley. En la mayoría de los casos, la grandeza, hermanos, se ha hecho en la soledad y en el aislamiento. Mire, Jacob luchó solo con el ángel, estuvo solo. José resistió solo a la esposa de Faraón. Moisés pasó 40 años en el desierto solo. David desafió al gigante Goliat solo. Noé hizo solo el arca. Bueno, le ayudaron sus hijos, hermanos, pero usted sabe, ¿verdad?, cómo es eso de que los hijos te ayuden. Pero bueno, solo en algunos casos, mis hermanos, no en todos. Mire, Elías oró solo y cayó fuego del cielo. Jonás fue solo a predicar a Nínive. Daniel estuvo solo en el foso de los leones. Una sola jovencita dirigió a Naamán al varón de Dios. Nehemías fue solo a reconstruir los muros de Jerusalén. Esther entró sola a enfrentar al rey. Mire, un niño solo ayudó con su comida para la alimentación de la multitud. Esteban estaba solo ante la multitud que lo apedreó. Felipe fue solo para testificar al eunuco. Juan estaba solo en la isla de Patmos cuando escribió el Apocalipsis. Cuando el Señor Jesucristo oró en Getsemaní y luego fue a la cruz, fue solo. Mire, todos los discípulos lo abandonaron y simplemente huyeron. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, 16 y 17. La grandeza que Dios da siempre se hace solo, hermanos. 2 de Timoteo 4, 16 y 17 nos dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero mira, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Mira, así fui librado de la boca del león. Hermano, hermana,
si tú tienes una idea, si nadie más quiere hacerlo y es correcto, eso significa que yo lo haga. Dios aborrece el refrán, a mí no me toca. Mira, cualquier pez muerto puede seguir la corriente. Somos demasiado susceptibles a nuestro ambiente. Por eso tú debes de cuidar tu ambiente e ir a la iglesia reflejando a Cristo en tu rostro. Porque la palabra de Dios dice, ay de los reposados en Sión. Efesios 4:14 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Otra pregunta, hermano. Tú que antes de la pandemia lo hacías y ahora ya no lo haces. Tú que antes ganabas almas y has dejado de hacerlo. Tú que antes ofrendabas y diezmabas. Tú que antes pasabas tiempo con Dios. Tú que antes pasabas tiempo en su palabra y en oración. Tú que antes dabas clases. ¿Qué estás haciendo ahora, hermano? Mira, ay de los reposados en Sión. Si no tenemos cuidado, hermanos, hermanas, perderemos el territorio que ya hemos ganado. Y ya para terminar, mis hermanos, un consejo. Mire, la única manera de evitar estar reposado en Sión es tomando una decisión. Y es decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios les bendiga, mis hermanos. Oremos para ser despedidos. Omnipotente Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que nos saques de ese reposo, que no permitas que estemos reposados como ese momento de la historia del pueblo de Israel, sino que conjuntamente con todos los hermanos de la iglesia podamos ser diligentes, Padre, con tu evangelio y trabajemos juntos para ganar más almas para tu reino. En Cristo te doy las gracias y te pido perdón por todos nuestros pecados. Amén. Dios me le bendiga.